Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y estoy muy contento porque hoy vamos a platicar de cosas creativas, de improvisación, de publicidad, de diseño, del arte, de contar historias, de la vida, ¿no? De lo que se pueda, de lo que se deje. Y para eso está aquí acompañándonos un buen amigo, Mauro Torres Tapia. Dije bien tus apellidos. Tal cual. ¿Cómo es? Mauro. Entonces de repente los apellidos. Diseñador por profesión, estudiaste eso. Improvisador por pasión, lo que te gusta hacer, la impro. Pero lo que paga las cuentas es la publicidad, ¿no? Así es. En cualquiera tiene que ver con comunicar, tiene que ver con contar historias, cualquiera de las cosas que has hecho en tu vida. Sí, pues digo, en general siempre es algo que me ha atraído. O sea, nunca lo vi desde ese lado. De hecho, la parte de como más de performance es una cosa bastante nueva para mí. O sea, yo siempre me vi como en la parte plástica, ¿no? Porque, por ejemplo, además también ilustro y de hecho yo llegué al diseño pues porque, ya sabes, me gustaba dibujar cuando era chiquito y todo el mundo te decía, ay, dibujas muy bien y estudia diseño. Y de hecho, yo tengo una hermana mayor que estudió diseño gráfico, que nos llevamos bastantes años, entonces pues a ella prácticamente no le tocó la computadora, ¿no? Ajá. Y entonces, como que yo veía el trabajo que ella hacía, aparte como que, no sé, mi hermana como que nunca fue realmente apasionada de eso, entonces como que cuando yo veía, ese era mi referente de diseñador, y yo decía, no, pues yo no quiero eso, ¿no? O sea, entonces me salía en los test así de, estudia diseño, y yo, no, yo quiero hacer otra cosa. Ajá. Pero, pues, afortunadamente, ya en la prepa te mandan a platicar con las posibles carreras, y pues me tocó platicar con una gran diseñadora, y me enamoré mucho del diseño, y entonces, pues, te digo, o sea, pues estaba yo mucho en la parte plástica, en dibujar, en la pintura, todo eso, y la verdad es que toda la parte de como de performance, o sea, como que siempre dije, pues esa parte de la creatividad no es lo mío, y yo creo que hace como unos 8 años empecé como a interesarme un poquito más, o sea, nunca me había visto yo en un escenario, ¿no? Ajá. Y pues a partir justo de la publicidad y como buscando herramientas para comunicar mejor, estaba trabajando yo en una agencia y tenía yo un equipo que pues funcionábamos bien, pero tenía yo que ir a presentar las ideas y no funcionaba. Okay. Y entonces pues obviamente la vida no da y pues el equipo tiene que desarrollar más skills, entonces empecé yo a rascar ahí y vi que había mucha tendencia a que los publicistas tomaran clases de stand-up, justo como para mejorar algunos skills de oratoria y de narrativa y ese tipo de cosas. Y un amigo me dijo, mira, encontré un taller de impro. Y yo así de... ¿Qué es la impro? Ajá, o sea, y ya como que me dijo, sí, pues como Whose Line Is It Anyway. Y ya dije, me gustaba mucho, sí, claro. Y dije, pues vamos, ¿no? O sea, me inscribí yo, dije, si está padre, me lo llevo a la oficina. Esto en Ciudad de México. Esto en Ciudad de México, ajá. Así es. Y la verdad es que me enamoré. O sea, dije, esto definitivamente es algo que necesita hacer cualquier creativo. Porque me parece que particularmente la impro es creatividad colaborativa 100%. O sea, nunca había estado en un proceso creativo tan colaborativo como la improvisación. Dependes del otro siempre, ¿no? Totalmente. Dependes del otro y trabajas para el otro. Y, o sea, una de las premisas de la impro es que el otro se vea bien. O sea, yo tengo que contestarte tan naturalmente que pareciera que lo que tú me acabas de decir lo pensaste durante meses, aunque se te acabara de ocurrir, ¿no? Que parece que hay un guión armado o un texto armado previamente que se estudió, que se lo aprendió como una obra de teatro, ¿no? Sí, o sea, pero no lo hay. Sucede en el momento. Sí, después yo tomé clases de stand-up también y digo, hice poquito, eso nunca me presenté profesionalmente, pero bueno, digamos que para completar el set porque después empecé a explorar toda la parte del humor, ¿no? Ajá. Y también tomé clases de clown y cosas así. Pero me llama mucho la atención que justo siento que la impro y el stand-up de pronto son procesos muy contrarios. Porque el stand-up es como, voy a escribir un texto tan minuciosamente que cuando lo diga parezca que se me está ocurriendo en el momento. Claro. Y la impro es más monólogo, ¿no? El stand-up. Sí, y es digamos que es un deporte unipersonal, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Y la impro es, vamos a estar tan preparados para lo que venga que pareciera que escribimos esto, ¿no? Ajá. Entonces digamos que de cierta manera son procesos contrarios, ¿no? Al final, la verdad es que el resultado busca ser el mismo, por lo menos del lado de la impresión que a mí me interesa, que es como más la parte humorística. Y entonces, bueno, pues si la gente se ríe y se la pasa bien, pues ya, misión cumplida, ¿no? Independientemente de cómo lo hagas. Ajá. Oye, Mauro, a mí me llama mucho la atención varias cosas de la impro, pero particularmente quiero que hablemos de una. No sabes qué va a pasar.
hay una gran incertidumbre. Uno tiene la idea de qué es lo que puede haber, uno tiene más o menos, puede vislumbrar algunas ideas, conocer al que esté enfrente y ver más o menos cómo puede reaccionar, pero certezas no hay, como en la vida. Sí. Entonces, hay como una... ¿es una metáfora de la vida un poco la improvisación? Sí, o sea, a ver, cuando yo empecé a tomar clases de impro, yo me enamoré de la técnica, me pareció, desde el territorio creativo me parecía muy rica, ¿no? Y obviamente, ya sabes, había gente que decía, ay, a mí la impro me cambió la vida y me curó como el cáncer. Como todas las artes, ¿no? Y a mí particularmente ese romanticismo me da mucha flojera. A mí también. Mucha flojera, pero sí te cambia la perspectiva, o sea, esa es la realidad. O sea, yo cuando, ya después, ahora que estoy como ya dando clases y estoy tratando como de evangelizar el mundo de la impro, yo no me meto ahí. O sea, yo cero les digo así de la impro te cambia la vida y esas cosas. Pero sí, es verdad que sí, un poquito. O sea, puede suceder, pero no es el objetivo de la impro. No, por lo menos como yo lo veo, no. O sea, habrá quien sí. O sea, de hecho, por ahí hay libros incluso de gente así de cómo la impro le Coach de vida a través de la impro. Sí, ajá, y ese tipo de cositas. Y entiendo, o sea, entiendo por qué existen, porque digamos que la cultura y la filosofía que rodea la impro, pues sí es muy rica y sí te ayuda mucho a construir de manera distinta alrededor, ¿no? O sea, esta cosa que te contaba ahorita, por ejemplo, decir, a ver, mi trabajo es que el otro se ve increíble. Ajá. O sea, eso te lo llevas a la oficina y terminas siendo el mejor compañero, el mejor empleado. A tu relación de pareja. Exacto, ¿no? Y entonces, y eso se convierte en, pues obviamente en que la gente también da de lo que recibe y entonces la verdad es que se alimenta, ¿no? O sea, y entonces hay cosas a que te puedes traer a otros lados y definitivamente funcionan muy bien, ¿no? Pero, o sea, entonces, no sé si es una metáfora de vida, pero sí hay un montón de cosas que se pueden llevar. Eso es, digamos, out the record. Yo cuando estoy en la impro, pues es como, hablemos de impro, hablemos de... O sea, no me gusta como romantizar desde ahí porque... También, o sea, a ver, yo no soy psicólogo, yo no soy, o sea, porque si viene alguien y me dice, ay, cúrame la depresión con impro, o sea, yo no tengo herramientas para hacer cosas semejantes, ¿no? Y entonces... Que puedas encontrar cosas, que cada quien su proceso puede encontrar algo, pues ya es un proceso muy individual. Pero para términos prácticos, antes de seguir platicando de impro, porque nos arrancamos en segunda, ¿qué carajos es la impro? La improvisación total, pues es, digo, porque... Hay diferentes impros, habrá quien oye impro y piensa como en barras de rap y ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, la improvisación total es básicamente una técnica que básicamente busca generar teatro sin guión. Ajá. Hay dos grandes teorías de dónde surgió la impro. La primera es pues, bastante lógica, que es pues la gente que estaba tratando de hacer teatro, pues generaba ciertos ejercicios para poder, pues digamos, tener herramientas para cuando se les olvidaba el guión. Uh-huh. Pero también la otra que es muy popular es, pues, que es parte de procesos de la Gestalt, donde, pues, se hacían más esta parte de terapias, digamos, de rol. Sociodramas y estas cosas. No, pues era más como en ejercicios individuales, ¿no? O sea, como, es como juegos de rol. O sea, de hecho, no sé, y ese tipo de cosas que ayudan mucho en los procesos. De hecho, al parecer muchos, sobre todo con niños que habían sufrido abuso y era como manera como de que pudieran explorar ciertos, traumas, problemas, etcétera. Entonces hay como toda una parte de la impro que también tiene así un pie bien metido ahí. Definitivamente yo no hago nada de eso. O sea, a ver, me gusta saber leer al respecto, pero no, o sea, cero me meto ahí. Cuando tú vas conmigo, con el tipo de improvisadores con el que yo me relaciono, pues lo que queremos es divertirnos, hacer que la gente se pase un buen rato. Contar historias para entretener. Exactamente. Y sí, justo, incluso... A ver, no toda la improvisación busca contar una historia en forma, ¿no? O sea, hay improvisadores que están muy peleados con la historia, okay, ¿no? Y entonces, de hecho, como que toda la escuela gringa odia mucho como esta otra escuela que es como muy de contar historias y entonces te enseñan como mucho a desarrollar la historia en tu cabeza y a tener personajes, etcétera. Y hay otros que dicen, no, a ver, todo es por el chiste, ¿no? Y entonces es el chiste por el chiste. La situación más que la historia. Exacto, ¿no? Y el gag más que la historia o... de unusual thing, por ejemplo, que es lo que llaman los gringos, ¿no? A este gag en particular que luego voy a ir explotando y hay como toda otra técnica ahí y entonces ahí la historia no es tan importante. Digamos, siendo ya como en cómo abordo la escena como improvisador, pero yo creo que como resultado, tú como público siempre vas a ver una historia al final. Entonces eso funciona bien. Que es como las caras, ¿no? O sea, ya ves que dicen que estamos diseñados para reconocer caras y ves dos puntos y una línea y ves la cara.
poco estamos diseñados para ver historias, ¿no? También para entender o reconfigurar quizá una historia a partir del emisor, aunque desde el emisor no venga como historia tal cual. Sí, no, siempre leemos de más y eso es parte de lo que puedes aprovechar. Ya cuando vas teniendo experiencia, puedes ir leyendo lo que tú o el otro está viendo, pero también lo que el público ve. ¿No? O sea, a ver, te pasa un montón que tú estás nerviosísimo como improvisador y dices, estoy perdido y bueno, y luego la gente se te acerca y dice, es que me encantó que tu personaje estaba muy angustiado todo el tiempo y tenía toda esta confusión. Y tú, ese no era el personaje, ese era yo. Ese era yo el improvisador que no estaba entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Pero obviamente la gente así leyó muchísimo. Claro. Leyó que el conflicto interno de este personaje y solo era yo muerto de miedo porque no sabía qué estaba pasando, ¿no? Ajá. Entonces, eso pasa luego también. O sea, y creo que es parte de reconocer la cara, ¿no? Ajá. Mauro, realmente tu profesión, como dices, es diseñador y lo que paga las cuentas es la publicidad. Pero la impro es algo muy importante en tu vida y que te tomas muy en serio. No todas las personas se toman, no sé si llamarle hobby, porque me parece que hobby se queda muy corto, pero como esta área, no sé, ¿cómo la definirías como esa parte de tu vida que no es un hobby, pero tampoco... Por compromiso que tienes, no es un hobby, pero tampoco es lo que paga las cuentas, pero tampoco lo estudiaste, pero sí te lo tomas muy en serio, entonces estás constantemente preparándote en eso, pero bueno, eso, no todas las personas se toman tan en serio sus hobbies, por decirlo de manera práctica. Pues, supongo que no, pero si me preguntan, creo que deberían. Ajá. O sea, creo que tener una exploración alternativa de lo que sea que hagas siempre es muy útil, o sea, te enriquece en lo que haces en tu día a día, ¿no? O sea, seguramente cualquier ingeniero industrial que se toma muy en serio sus clases de CrossFit llega con una mente distinta al otro día a la planta. Entonces yo creo que esa parte definitivamente es útil. O sea, tener como un lado B que de verdad te tomes en serio y que explores. Y pues por otro lado, pues uno de los hábitos de la gente millonaria siempre es capitalizar tus hobbies, ¿no? O sea, es como, pues por eso los negocios se hacen en el golf. Entonces yo creo que es parte de la exploración. Digo, no es parte de mi inspiración, pero creo que en general, o sea, a mí me gusta como tomarme en serio lo que estoy haciendo en el momento. Tal vez desde hace algunos años es la impro, no sé si va a ser por siempre, pero por lo pronto pues sí, o sea, es algo en lo que he encontrado como muy rico. Entonces, pues sí me gusta como meterme clavado de lleno lo más que pueda. Definitivamente tengo otros compromisos como mi trabajo de verdad, el que sí me paga las cuentas y demás. Y de hecho, digo, tengo 2 trabajos fijos y aparte pues hago como freelance y en medio de todo eso pues hago impro, ¿no? Pero yo creo que es importante. O sea, a mí lo que me gusta es cómo eso me ayuda a traer cosas nuevas a la oficina. O sea, de hecho, algo que platicamos ya en la agencia, digo, brincándose al otro lado. Ajá, sí. Es que es bien importante tener horarios que permitan que la gente pueda hacer otras cosas. Porque eso permite que la gente traiga cosas nuevas a la mesa. O sea, el hecho de que alguien esté haciendo en las tardes una maestría o que alguien en las tardes sea parte del, no sé, de la junta de maestros de la escuela de sus hijos o que haga, no sé, rapel o lo que sea que haces. O sea, sí, o que haga barbacoa los domingos. Sí, o sea, pero que de verdad tengas tiempo, porque algo que pasa luego la gente es que es muy absorbente y definitivamente pues hay rachitas en las que sí, pues el trabajo lo amerita, pero... Sí, creo que es rico que cuando todo lo que respiras es publicidad, pues entonces te terminas como autorreferenciando, ¿no? Y creo que en la publicidad es bien importante ir a buscar inspiración en otros lados, en la vida, en la calle. Y yo creo que en ese sentido, pues sí, o sea, habrá quien se gaste todo su fin de semana vegetando viendo Netflix, pero pues el lunes llega con... Vi aquello, vi esta toma que podemos poner acá, vi este retoque de color, vi este personaje que siento que no lo habíamos explorado, entonces se vuelve como muy interesante. No quiero sonar hater de la publicidad, pero voy a sonar hater de la publicidad. A ver, yo tengo algo yo nunca estaba en la publicidad. Ajá. Mi hermano, muy amigo tuyo también, ha vivido muchos años de la publicidad. Su carrera la ha formado sobre todo ahí, ¿no? Pero en una de las pláticas que teníamos era como, ¿en qué momento dejas de vender tortillas o dejas de vender sopas o dejas de vender refrescos y estás haciendo como algo más? ¿No? O sea, ¿en qué momento la publicidad ya no se trata de vender más el producto que estás con el que estás trabajando y se convierte como en contar algo más?
Híjole, es que si me preguntas, mi opinión personal Ajá. es que nunca dejas de vender tortillas. O sea, En el fondo se trata de eso, ¿no? Sí, no, y en el frente y todo. O sea, de hecho, hoy es que es un tema súper controversial ahorita en el gremio, porque vino toda esta cultura millennial que era pues muy políticamente responsable y toda esta gente que tenía como grandes sueños y todo este desencanto, y de pronto le empezamos a exigir a las empresas que hicieran todo lo que no hacía el gobierno, ¿no? Ajá. Y entonces pues ya no queremos que, o sea, ya como sabemos que el gobierno no va a cuidar el agua, pues que sí la cuide Coca-Cola, ¿no? Ajá. Y entonces le empezamos a exigir a Coca-Cola que cuide el agua, y a, no sé, a Uber que defienda los derechos humanos y un montón de cosas que, a ver, se entiende que son figuras de poder en la construcción social que tenemos, pero al final pues no les toca. Sirven a, pues no sé si no les toca, pero no es su fin máximo. Ajá. Y entonces eso se vuelve controversial. Entonces empezó a ver toda esta parte de construir marcas y compañías y campañas con mucho propósito, con mucha responsabilidad social y demás. Y hoy se ha demostrado que no todas ellas han sido buen negocio. O sea, que muchas de ellas han sido grandes fracasos gigantes. O sea, estoy hablando de grandes marcas. O sea, no estamos hablando o sea, que perdieron muchos millones por andar contando una historia que no deberían. Sí, exacto. Ahora, hablamos de perder muchos millones porque, híjoles, esa es la parte complicada del capitalismo. Que es, perdí muchos millones porque en vez de haber ganado 50,000 millones, gané 30,000, ¿no? Entonces, ese es el juego, y también esa es la parte en la que es muy cuestionable. Pero, para mí, justo creo que es importante no perder de vista que siempre estás vendiendo. Ese es el ejercicio. El ejercicio es provocar a las personas para que puedan probar un producto nuevo, intercambiar el producto por el que están, mantenerse consumiendo el mismo producto, intentar consumir un producto o una categoría en la que no habían participado, etcétera, ¿no? Ahora, también, lo cual suena muy frío, pero por otro lado, para mí, pues consumir es parte de la cultura. O sea, es que de pronto la gente piensa que el consumo es como una cosa malvada que está ahí, que no es parte de mí, ¿no? O sea, que es solo alguien que me metió, y que yo en realidad, si nunca hubiera visto un comercial en la vida, no necesitaría consumir. Pero pues es parte de la cultura, es parte de quiénes somos. Entonces, cuando se trata de vender tortillas, es súper cultural. O sea, ¿en qué otro país vas a vender tortillas? O sea, ¿en qué otro país vas a vender tortillas como las vendes aquí? Entonces, cuando haces publicidad sobre vender tortillas, es un ejercicio cultural. Entonces, para mí funciona así. Entonces, definitivamente no deja de ser un ejercicio comercial, capitalista, etcétera, pero también es un ejercicio sociológico, antropológico, que se vuelve muy divertido. Y sí, puede terminar en un ejercicio narrativo 100%, pero no, o sea, no están divorciadas esas dos partes, ¿no? Todo publicista en algún momento quiere ser, o llegó a la publicidad porque quería ser cineasta, porque quería ser artista, o no necesariamente. Yo creo que, o sea, yo no necesariamente, definitivamente, o sea, pero yo creo que, no sé, tal vez en los 90, donde la publicidad sí tenía mucho glamour. Digo, bueno, en los 50 Mad Men era como el más glamuroso, ¿no? Pero todavía en los 90 creo que había bastante glamour y eso, y creo que se acercaba mucha gente a las agencias esperando tener una plataforma para su talento, ¿no? Y tener un mecenas como una marca que pudiera... Le patrocine la película. Le patrocine, pues sí, o sea, y entonces tenías ahí a gente que aspiraba a ser cineasta, gente que aspiraba a ser escritor, gente que aspiraba a ser fotógrafo, gente que aspiraba a ser pintor, desarrollando los productos. Yo creo que también como se ha ido dando la evolución de la industria, de la publicidad y la relación agencia-cliente, como toda la digitalización de las herramientas, todo esto transformó muchísimo, y yo creo que cada vez menos, o sea, hoy creo que la gente, sinceramente, y digo, tristemente para la industria, la gente hará lo que tenga que hacer para avanzar y desarrollar sus ideales. Hoy la gente está esperando salir de la agencia para empezar a hacer cosas interesantes, ¿no? Y ese es un cambio radical. O sea, cuando yo empezaba o lo que yo veía al principio era claro, o sea, en la agencia es donde tal vez puedo ser como Iñárritu, y entonces de pronto hago grandes comerciales y termino haciendo gran cine, ¿no? Hoy dudo que alguien se acerque a las agencias desde ese lado. Hoy la gente está pensando, voy a hacer cosas grandes acabando el trabajo de la agencia, ¿no? Y eso creo que es... Mi chamba y luego la impro o lo que sea que cada quien quiera hacer. Exacto, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que la gente sí vaciaba eso en la agencia.
Y ahora lo sientes mucho menos. Sí, no, pero, o sea, radicalmente, o sea... Todas las personas tienen que ver más como con un... hablando de generalidades, obviamente, como con una generación en particular. O más bien es estos tiempos que vivimos, las personas de todas las edades, les está pasando en términos generales esto. Yo creo que... Digo, me atrevería a decir, digo, desde muy entendiendo que tengo una experiencia de vida limitada, Ajá. pero yo creo que es parejo para todos, o sea, y obviamente responde a un montón de cosas, ¿no? Responde justo a estos ideales que han cambiado, responde a que hemos entendido también que el juego de las empresas no siempre es el más legítimo, a cómo se han movido los tiempos de entrega, la calidad, el consumo, o sea, hay un montón de factores interesantes ahí, o sea, que hacen que estas cosas cambien. O sea, el hecho de que yo antes podía decir, bueno, tal vez puedo hacer un book de comerciales que mañana me lleve al cine, en otro tiempo por donde tal vez los clientes se arriesgaban, por ejemplo, un poco más. Porque pues no había 3000 métricas para decirte si lo que estaba pasando era bien o no. Y hoy pues más bien llegan y te dicen, no, esto es lo que queremos, estas son las tomas que en TikTok funcionan, esto es lo que Instagram dice que está bien, y entonces lo que terminas haciendo es más operativo. Un collage de esas cosas que ya la data te está diciendo. Y pues definitivamente la vena artística no se satisface como podría satisfacerse antes, ¿no? O sea, igual los copywriters, ¿no? O sea, tú antes llegabas y escribías y soñabas con ser Bukowski y escribir estos grandes copies, pero a ver, a Bukowski nadie le estaba midiendo en métricas, ¿no? Ajá. Nadie le estaba diciendo, ay, fíjate que este copy generó 72 clics, pero cuando lo convertimos a pregunta generó 30% más de clics, pero cuando lo pusimos en el subtexto, ¿sabes? O sea, eso no pasaba. Hoy es la clase de cosas que están dentro del juego y entonces pues que creo que hacen que, entre muchas otras, que pues ya no sea un lugar en el que tal vez puedas decir, aquí voy a hacer un portafolio que mañana me lleve de aquí a ser un artista full time. Ajá. Dentro de la publicidad, en tu experiencia, ¿se trata más de contar una buena historia y el producto es como la excusa para contar la historia? ¿Ganar el próximo premio León o lo que sea? ¿O vender más tortillas y entonces que Maseca tenga un mejor, más utilidades el próximo año? Yo diría vender más tortillas, pero vender más tortillas a largo plazo. Uh-huh. O sea, yo puedo vender tortillas hoy poniendo el precio de la tortilla bien barata. Pero un buen eslogan puede ser eterno, o sea, o por lo menos mientras esa generación viva, o sea, hoy todos no sabemos el comercial completo de Tank, no sabemos a que no puedes comer solo una. Incluso hay generaciones que nunca vieron ese comercial y por alguna razón está en su cabeza porque su mamá lo decía. Rechinando el limpio, o sea, ajá, mis sobrinos dicen eso y nunca vieron un comercial que dijera rechinando el limpio. Pero está en la cultura, o sea, se queda en las personas, se queda en la cultura y entonces eso hace que las marcas perduren. Y entonces sí se trata de vender tortillas, pero se trata de vender tortillas no ahorita, no en 5 años. Para mí es el juego de cómo lo que yo haga puede hacer que la gente se siga acordando de esto en 15 años, en 20 años. Pero es un trabajo también muy ingrato el del publicista en el sentido en el que, a ver, si tú me dices, ¿quién escribió 100 años de soledad? Sale, ¿no? Ajá. O sea, y ganó el Nobel y le pusieron su galardón y todo el mundo lo sabe, y Gabriel García Márquez, y, aunque ya murió, todo el mundo habla del Gabo. Sí. Pero ¿quién escribió a que no puedes comer solo uno? Digo, guardando sus proporciones, ajá, ¿no? Pero nadie sabe quién escribió y la Cheyenne, apá. Nadie sabe, digo, dentro del mundo publicitario igual y sí. Ajá, exacto. O sea, pero no trasciende el mundo publicitario esta... Pues trasciende el trabajo, porque siento que al final también algo que también pasa en el mundo artístico. O sea, el hecho de que una pieza o de que un artista se consuma es una colección no solo del talento del artista, ¿no? De que haya conocido a la gente correcta, de que haya tenido a la gente correcta, de que haya sido parte del momento correcto. O sea, todo este juego funciona y yo creo que en la publicidad también. Entonces, a ver, sí, definitivamente a lo mejor hay un copy, lo dudo, pero supongamos que hay una sola persona que escribió y la Cheyenne, apá. Uh-huh. Pero, a ver, es el copy puesto en una pieza que conectaba, con un producto que conectaba, el que pautó y dijo, este es el horario correcto para que todo el mundo lo vea. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas ahí, entonces siento que en ese sentido,
pues por eso es difícil darle la autoría a una sola persona, ¿no? Aún así te vas a encontrar gente que te va a decir que las campañas son de ellos y que ellos solos hicieron las cosas y que nadie les ayudó y que por eso están en su book y no me voy a meter ahí. Pero para mí, pues sí, es un ejercicio muy colectivo. Obviamente, pues hay directores creativos, obviamente hay quien tiene visión para decir para acá, obviamente hay clientes que dicen, eso es lo que quiero, eso es lo que necesito, o me voy a arriesgar con esto, ¿no? Ese es, por ejemplo, algo que cada vez vemos menos, clientes que están tomando riesgos. Y van más con con los datos que se tienen, que nos decía hace rato, es a la segura. Sí, exacto. Ajá, exacto. Y ese es el sentido del que también, pues, entre más funciona así el juego, pues es más probable que la inteligencia artificial más pronto termine haciendo el trabajo, ¿no? Porque, pues, al final se trata de analizar los datos y tomar las palabras que se supone que generan más clics, que se supone que generan más venta, que te dan más ROI, etcétera, pues eventualmente sí lo podrá hacer una computadora. Me gusta que o ya lo puede hacer una computadora. ¿Cuál es el rol hoy, inicios de 2025, de la inteligencia artificial en la publicidad? Pues ahorita es otra herramienta de trabajo. O sea, los copywriters lo usan para revisar su ortografía, lo usan para tener sugerencias así como rebote, etcétera. Es como tener un asistente. Un asistente. Los diseñadores gráficos lo usan para generar ciertas imágenes que son mucho más difíciles de... O sea, al final del día si yo digo, quiero un hombre caucásico sentado en tal... Pues de yo construir y tomar la fotografía, pedírsela a la inteligencia artificial y luego a partir de ahí darle unos retoques, funciona bien, o sea, nos ahorra tiempo. Yo creo que ahorita se está utilizando para ver la efectividad de las piezas, para medir ciertas cosas. La parte de investigación, pues justo la usa para sacar ciertos datos. Entonces, hoy sigue siendo una herramienta. Obviamente, mientras nosotros la usamos como herramienta, pues la estamos entrenando para que haga nuestro trabajo. Ajá. Eventualmente. ¿Preocupa eso en el ambiente publicitario? Sí, claro. ¿Sí? Yo creo que la preocupación máxima creo que ni siquiera es quedarnos sin trabajo, creo que es los recursos a los que puede llegar la tecnología por la tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, la atención, ¿no? Y cómo eso puede generar ejercicios muy duros con respecto a cómo se construyen las sociedades, las clases, etcétera. O sea, hoy, por ejemplo, ¿qué pasa si te digo, pues te voy a bajar el precio si tú ves este comercial durante 5 minutos? Pues la gente que menos dinero tenga tendrá que estar ahí parada viendo el monitor. Uh-huh. Y eso es triste. O sea, es triste porque pues mañana el que se va a poder escapar de la publicidad es el que tenga dinero. Ajá. Y... Que ya ocurre, ¿no? O sea, ahorita Amazon Prime, tú pagas 100 y tantos pesos más y no tienes comerciales. Ajá, exacto, sí. Sí, sí, o sea, hoy funciona así, pero ahora imagínate que tú vas al súper y ves gente parada frente al estante esperando a que baje el precio, porque no pueden pagar más. Ya, entiendo. Ajá. ¿Sabes? O sea, sí, o sea, hoy ya pasa, pero puede llegar mucho más lejos que eso, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte, por lo menos que creo que es la verdadera conversación de hacia dónde va esto. Definitivamente, como en todas las demás, es disruptivo, hay empleos que corren peligro, hay preguntas sobre si van a poder hacer un trabajo eficiente, hay preguntas si tal vez van a hacer un trabajo eficiente, sin duda, en términos monetarios capitalistas, pero no sabemos en términos creativos, ¿no? Porque la realidad es que también no siempre lo más eficiente hoy es lo más creativo a largo plazo. Uh-huh. Y lo que tiene el impacto cultural y demás. Entonces, o sea, definitivamente son temas preocupantes, ¿no? O sea, está como la punta del iceberg de, híjole, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial escriba los copies? ¿Nos van a correr a todos los copies? Sí. Pero también está la otra parte muy dura de, ¿qué va a pasar cuando, pues, de verdad, en vez de contratar a una agencia, tienes todo un sistema de inteligencia artificial que te genera todas las campañas a partir de tu data, y etcétera? Y pues cómo la inteligencia artificial pues es capaz de manipularnos como seres humanos, ¿no? Ajá. O sea, el problema no va a ser, yo creo que sí, la inteligencia artificial es capaz de escribir, recuérdame, ¿no? El problema es, ¿para qué lo va a escribir? O sea, ¿cuál va a ser la industria que mejor pague por eso? Y... Sí, que finalmente, como se ha hecho en muchas ocasiones, la inteligencia artificial no es neutra, la inteligencia artificial tiene dueños, y esos dueños tienen una idea de mundo, tienen unos valores, o sea, y se va a ver ahí... No, y tienen sesgos que le heredas 100% a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, aunque tú hagas una inteligencia artificial con las mejores intenciones, pues todos tus sesgos están basándose ahí. Claro. Y pues,
No sabemos qué va a pasar. La verdad es que es un terreno muy peligroso. O sea, yo creo que sí hay... E incierto. Sí, totalmente. Entonces yo creo que sí hay mucha incertidumbre en la industria. Yo creo que hay muchos niveles de conversación, pero pues también, pues digamos, esta es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, pues, ni modo que nos paremos a ver qué sucede. Pues todo el mundo está tratando de subirse al tren lo mejor que pueda y mantenerse arriba lo más que pueda o lo que más necesite, ¿no? O sea... Mauro, si ahorita lo está escuchando una persona que le interesa dedicarse a la publicidad, casi siempre caemos como en el lugar común de alguien que está en prepa y quiere estudiar publicidad. No, una persona que se quiere dedicar a la publicidad independientemente de la edad que tenga, independientemente de la escolaridad y demás. ¿Qué herramientas, qué conocimientos tendría que tener alguien para ser útil en el mundo de la publicidad? Ay, difícil. Porque, ¿sabes? De entrada yo tengo como una posición muy clara con respecto a lo que creo que para lo que sirve la escuela. ¿No? O sea, porque como que siento que nosotros vemos, sobre todo en México, vemos la preparación universitaria como destino, ¿no? Ajá. En vez de como medio. O sea, en realidad yo estudio medicina porque voy a ser doctor. Pero en realidad no. O sea, en realidad lo que yo estoy adquiriendo un set de conocimientos con respecto a un tema en particular y después lo iré a aplicar a como yo crea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tendemos a generar una educación superior súper práctica, o sea, todo tiene que ver con que sepas ejecutar, porque te estoy preparando para hacer un empleo, lo cual entiendo de dónde viene y entiendo de por qué pues, sí queremos doctores que sepan, uh-huh, que sepan hacer el trabajo, pero por otro lado también, ¿quién va a hacer las revistas de doctores? ¿Quién va a hacer los podcasts de doctores? ¿Quién va a hacer, pues, o sea, entonces yo pude haber estudiado medicina y mañana tener el podcast más exitoso sobre medicina y eso significa que desperdicié 8 años? No lo creo. Uh-huh. Entonces, para mí tiene que ver mucho con eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que primero mi pregunta sería, ¿qué parte de la publicidad te interesa? O sea, ¿cómo te interesaría participar? Porque... A ver, yo he estado... ¿Qué figuras hay dentro de la publicidad? Sí, pues por ejemplo, está toda la parte de estrategia, investigación y todo eso. Y a ver, si tú estudiaste historia, sociología, antropología, psicología... Cualquier ciencia social. Es súper bienvenida, o sea, es súper interesante ver. Obviamente luego te va a parecer horrorizante descubrir que hacemos investigaciones de 2 semanas cuando tú hacías investigaciones de 4 años. Ajá. No, o que el fin último es que el CEO, bueno, no el CEO... los dueños de la marca, o sea, el fin último es que el dueño de la marca tenga más utilidades. Sí, de acuerdo, pero... aunque... se puede leer desde ahí, ¿no? Sí, yo un sociólogo no sé si le lata mucho. Por eso, pero come on, porque las universidades también son empresas. Cierto. Y las investigaciones también las dicta el dinero. O sea... Estoy de acuerdo. O sea, cuando a mí me dicen eso, particularmente, o sea, a ver, entiendo que hay muchas cosas, pero cuando particularmente la gente de las ciencias, él me dice, no, ay, come on. O sea, de verdad dime... ¿para qué tipo de investigaciones vienen las becas? Uh-huh. O sea, hay un sesgo ahí capitalista que está depurado. Vivimos en un mundo capitalista y no nos podemos escapar de esa lógica, ¿no? Ajá. Digo, y no quiero ser cínico, solo siendo realistas, a ver, pero realmente tú haces una investigación sobre niños ciegos que están... Good luck encontrando financiamiento para tu investigación. Ajá. Pero si tú haces una investigación sobre los chips de la industria automotriz, no sé qué, seguramente vas a tener totalmente un montón. O sea, esa es la realidad. A ver, en un sistema como el mexicano y que hay en otros lugares, en donde hay un sistema nacional de investigadores que te permite investigar exacto, tu línea de investigación, la que tú quieras y demás, sí hay financiamiento para estos temas no comerciales, pero es cierto, la cantidad de dinero que puede haber para financiar una cosa, para financiar otra, es estúpidamente distinta. Y incluso están los sesgos de quienes deciden. O sea, hablemos de las becas particularmente. O sea, hay un sesgo ahí de cuáles son los temas que ellos creen que son relevantes ¿sí? y que se necesitan y empujan eso. Entonces, o sea... Y dentro de los temas que enfoque. Exacto. También, ¿no? Porque, digo, uno de las últimas agendas fuertes que han tomado uh-huh. Pues, fuerza es la agenda de género, ¿no? Pero dentro de la agenda de género hay una... enfoque de género que es mucho más financiable o que tiene más posibilidades de tener becas o publicaciones que otros. Totalmente. Y así cada cosa. Pero bueno, ese es el paréntesis de la investigación. Pero yo creo que, por ejemplo, podrías involucrarte en toda la parte de investigación y de estrategia, que es muy interesante.
Luego, si la verdad es que tú eres más bien como un narrador de historias o como alguien que le interesa más la ejecución de las cosas, de entregar los mensajes, pues toda la parte de creatividad puede ser muy relevante para ti. Si eres una persona que le gusta pues más toda la parte visual, definitivamente, o sea, los mejores diseñadores que yo conozco no estudiaron diseño gráfico, simplemente es gente que aprendió a usar el software y que tenía un gran ojo y que de verdad tenía gran pasión por hacer esto y están ahí. Entonces, igual, o tal vez, por ejemplo, si eres la parte de administración, o sea, hay un montón de trabajo dentro de las agencias sobre administración, o sea, desde la parte de cuentas, contable, o sea, pero la parte como de atención al cliente, de estar llevando todo el proceso con cliente, de entender sus necesidades, de transmitirlo al equipo de trabajo, de estar llevando como un servicio, como tal, hasta la parte de administrar el equipo, ¿no? O sea, así como en cualquier otra industria hay project managers que ven cuántas tareas hay que hacer hoy, que esas tareas sean funcionales, que no nos tardemos demasiado porque si no esto deja de ser negocio, porque nadie se quiere ir a las 5 de la mañana todos los días, porque entonces hay un project manager. Entonces, o sea, si tú estudiaste administración también hay un lugar para ti. Entonces, la realidad es que de pronto creemos que es la publicidad de puros creativos. Ajá, exacto, ¿no? Y no, ahora, sí es un ambiente creativo. O sea, por ejemplo, hablemos de los pobres programadores que trabajan en publicidades. Pues sí tiene que ser alguien que sea como mucho más flexible, ¿no? Algo que es bien interesante es, cuando tú trabajas, por ejemplo, con procesos, en otra rama, el proceso es una sucesión de pasos determinados en un tiempo determinado, con unos recursos determinados que te dan un resultado determinado. O sea, yo genero procesos para generar este tenis con este costo, con estos materiales, en este tiempo, y siempre tiene que salir exactamente el mismo tenis, ¿no? Uh-huh. Ese es el proceso, o esta misma playera, etc. Cuando se hace la publicidad, pues nadie quiere el mismo tenis. O sea, yo no quiero que me des la misma campaña que le diste al otro. Claro. Entonces, el proceso nos garantiza un resultado, pero definitivamente no es tan estricto y no es tan... O sea, los tiempos siempre son un tema, los recursos que estamos invirtiendo siempre son un tema, hay pasos que nos saltamos, hay pasos que metemos, hay pasos... O sea, sí, es mucho... Se reinventa cada campaña. Exacto, es mucho menos estructurado, ¿no? Para mí el proceso es como una especie de... Como de lugar al que volver cuando pierdes el camino y decir, no, volvamos al proceso. Pero en realidad, más bien también, a veces solo agarras y de pronto llegas a un resultado y dices, bueno, a ver, volvamos al proceso. Todo check. No lo hicimos en orden, pero todo está aquí, entonces... Pero está el resultado. Exacto. Oye, Mauro, otra de las cosas, para ir cerrando... Las agencias, el espacio físico de la agencia. Desde afuera vemos mesas de ping-pong, albercas, canchas de básquet, Nintendos, etcétera, etcétera. ¿Es tan padre trabajar en una agencia? Yo creo que sí, pero por la gente, no por el espacio. Yo creo que el espacio... Si tú vas a una agencia y tienen mucho de esto, significa que salen muy tarde. Significa que pasan muchas horas ahí. Cuando te dicen, entonces tenemos una barra de café libre que tú puedes tomar a cualquier hora. Porque vas a estar hasta las 6 de la mañana y vas a necesitar ese café. Toda la noche. Exacto. O sea, entonces, son compensaciones que hay, pero no son beneficios, son compensaciones por lo otro que va a pasar. Entonces, ojo. Ahora, luego también pues pasa que porque te pusiste a jugar ping-pong, te pudiste haber ido a las 6 y terminaste yéndote a las 8 porque estabas jugando ping-pong. Entonces, eso ya es otro tema. Pero haber estado en ese ambiente pudo haber sido benéfico para el trabajo que tenías que realizar. Sí, definitivamente. O sea, el trabajo cognitivo es pesado y aprender a pensar es complicado, es cansado. Uh-huh. Y entonces, o sea, definitivamente es mucho más fácil, hablando de cognitivo, o sea, no quiero demeritar ninguna otra profesión, pero el hecho de estar haciendo ciertos ejercicios operativos, pues es mucho más fácil hasta cierto punto, ¿no? Y entonces... pues tu mente no necesita estos breaks, estos momentos, ¿no? Entonces, definitivamente son cosas que de pronto sí se necesitan, pero también, ojo, porque no todo es miel sobre hojuelas. Entonces, ahora, si me preguntas, ¿es tan padre trabajar en una agencia? Yo te diría sí, pero porque estás rodeado de un montón de gente interesante. Y esa es la parte que para mí me parece que es más rica. O sea, yo al final, la verdad es que después ya estuve en agencias que no tenían mesa de ping-pong y no tenían cancha de básquet ni nada, porque además pues, en la Ciudad de México es más difícil porque los espacios son muy chiquitos. Ajá. Pero definitivamente te rodeabas de gente muy interesante todo el tiempo. Gente que ayer había ido al concierto de punk y el otro que más bien había estado con su mamá oaxaqueña haciendo tlayudas
Y el ejercicio cultural es sumamente enriquecedor y para mí esa es la parte más rica de trabajar en una agencia. Ajá. Volvamos a la impro para cerrar. ¿Qué te ha dado la impro? Como concretamente, así que tú digas, esta campaña, este trabajo, esta situación de mi vida, la impro me salvó. Ay, a ver. Si es que hay algo, si no, nada. No, definitivamente sí. O sea, yo creo que más bien la manera en la que abordo los problemas del trabajo, o sea, puede ser de la vida, pero particularmente del trabajo. O sea, entender que cómo es tu aportación y cómo poder llevar este ejercicio creativo más colaborativo. O sea, porque a veces hacemos como creatividad colaborativa como hacíamos los trabajos de la prepa, ¿no? O sea, es como... Tú haces la introducción, tú haces y luego vemos cómo pega. Ajá. Pero poderte sentar y estar abierto a que otros manoseen tu idea, la deshagan, que deje de ser tuya porque la pusiste en la mesa y se fue, y ya no es más lo que tú dijiste, sino ahora es lo que estamos construyendo juntos. Tener esa apertura definitivamente es algo que siempre me llamó la atención y siempre como que estuvo en mí, pero cuando me llevé las herramientas de la impro a la agencia y dije, con estas herramientas puedo compartir esto que yo ya tenía, como que yo ya buscaba que sucediera en la agencia, pero no sabía cómo. Eso para mí ha sido como lo más rico que me ha dado la impro, fuera de la impro en sí misma, ¿no? O sea, fuera de que es muy divertido hacer impro. Tú eres el entrevistado, pero me surgió la necesidad de contar una anécdota así rápida y dime si en algún momento te ha pasado algo similar. A mí en 2010 yo estaba en un taller de teatro y la situación estaba como un poco fea o bastante fea en la ciudad y se me subió un tipo, no voy a decir características ni nada, pero bueno, 2010, Saltillo, ya sabemos qué tipo se me sube al carro, ¿no? Pidiéndome que lo llevara a un lugar que se entendía, un lugar clandestino, ¿no? Para no irme mucho como en la profundidad de la historia, yo lo que hice fue actuar que yo estaba tranquilo y que estaba todo bien y que con mucho gusto iba a llevar a este individuo a ese sitio. Y de alguna manera dije, el teatro, me chocan estas cosas, pero el teatro me salvó la vida. no sé si hubiera pasado otra cosa, si me hubiera puesto nervioso, no sé. Pero ¿hay alguna situación dentro de la impro o que te haya ayudado para que algo cotidiano, chusco, yo qué sé? O sea, todo el tiempo, la verdad no tengo una anécdota como particular, pero todo el tiempo pues me ayuda como a fluir un poco cuando puedo como tenerlo claro, ¿no? O sea, al final, a ver, la máxima de la impro es sí y, o sea, es aceptar y aportar. Entonces, cuando tú pones eso en la mesa, sí hay muchas cosas que pueden pasar de manera muy distinta, ¿no? O sea, al final del día, por ejemplo, a mí me pasa que luego, no sé, me dice la gente, es que todo el tiempo mi familia, mis amigos, mi pareja, así de, es que siempre hacemos lo que tú dices. Y yo, no es cierto. Nunca hacemos lo que yo digo. Yo pongo sobre la mesa no, y luego... ellos ponen sobre la mesa y como yo digo que sí, y abrazo la idea, parece que yo tenía ganas de ir al cine, pero en realidad si me hubieras preguntado qué quería hacer, era quedarme en casa. Pero voy al cine con la mejor disposición. O si dicen, vamos a luchar. Y ahí voy. O sea, y me la paso increíble y todo. Y es como de, a Mauro le encanta la lucha. Y es, no. Pero como la pusiste sobre la mesa y en la impro se trata de jugar con lo que hay sobre la mesa. Yo jugué, ¿no? Y entonces de pronto pues me convierto el tipo que le hablan para, oye, voy a ir a conseguir unas partes usadas a Tijuana. ¿Vamos? Y yo, ok. Y luego, a Mauro le encantan esas cosas y es, no particularmente, pero... ¿Te gusta vivir? Ajá, y en ese sentido, pues la impro me ha ayudado mucho como a estar más abierto todavía para ciertas cosas. Siempre he sentido que he sido una persona como abierta, pero como que la impro me dio las herramientas para decir, ¿en qué tono es en el que puedo participar y decir que sí? Y demás, ¿no? Y lo que uno puede ganar cuando dice que sí y está Exacto. abierto a otras ideas, otras formas, otras experiencias. Sí, de acuerdo. Y entonces eso me parece que en ese sentido, digamos, ya entrando en la parte romántica de la impro, a mí esa es la parte que me gusta mucho, ¿no? O sea, como... Y aparte, por otro lado, pues te conecta con un montón de gente que tiene esta misma filosofía y que todo el tiempo dice que sí. Obviamente nadie dice el tiempo que sí, pero que es mucho más probable que digan que sí. Y entonces, pues pasan cosas más divertidas. O sea, digo, si se quieren llevar ahí un consejo romántico ahí, las cosas, piensen, pues qué tan seguido dicen que sí a las cosas que les proponen las demás personas, ¿no? O sea, desde sus hijos, ¿no? O sea, una cosa es que te diga tu hijo, creo que hay un monstruo debajo de mi cama y podrías decirle, ay, no, ¿cómo crees? No sé qué, o qué pasa si le dices que sí.
Ajá. ¿No? Cómo ¿Qué puedes... pasa si se ponen juntos a buscar el monstruo? Ajá, Y lo sí, quieren? ¿no? O cómo construye tu relación con tu familia, con los que te rodean, diciendo que sí. Entonces, definitivamente hay momentos en la vida que hay que decir que no. De hecho, siempre, o sea, es como siempre es, a ver, en la impro siempre hay que decir que sí, pero fuera de la impro no. O sea, hay cosas a las que debes decir que Hay no. que poner límites, hay que... Bueno. Ajá, pero de hecho incluso en la impro vas aprendiendo eso. Vas aprendiendo como, o sea, cuando dices, esto que está pasando en la escena ya no me gusta y entender que pues no estoy obligado a estar en el escenario y en cualquier momento me bajo. Y eso, O le doy la vuelta a la ajá, historia. sí, de acuerdo, pero la- sí, definitivamente es algo que vas entendiendo, pero si en un punto particularmente yo me siento amenazado, no estoy obligado, o sea, también se trata de decirle que sí a uno mismo, ¿no? Y ahí está el juego. Eventualmente das taller de impro acá en Saltillo, para quienes nos escuchen en la ciudad de Saltillo. ¿Algún espacio, algún lugar en donde podamos ver cuando salgan las convocatorias de estos talleres? Pues mira, ahorita estamos como en pausa porque estamos como reorganizándonos. La verdad es que pasaron las fechas decembrinas. Ajá. Y todo eso, siempre la gente está muy ocupada, pero probablemente retomemos por ahí en enero. No sé, digo, hemos tenido actividad ahí en Casa La Besana y tenemos algunas clases ahí como muestra en algunos otros centros culturales. Pero ahorita no tenemos ahí como un proyecto. Algo muy claro. Sí. En tus redes, en las redes de La Besana, en las redes de... Sí, en mis redes sociales pueden buscarme en todos lados como Mauro TT. Así estoy en todos lados. Y ahí siempre publico cuando vamos a tener sesiones de improvisación y también cuando tenemos algunos talleres de publicidad y ese tipo de cosas que ya no hago tan seguido, pero también hacemos. Muchas gracias por esta plática. No, Chuy, gracias por invitarme. Al contrario. Y muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta este momento del podcast Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes, Dorali Castillo. En la grabación les agradecemos mucho por acompañarnos y les invitamos a que nos sigan escuchando, viendo en los siguientes episodios. Hasta luego.